¿Cómo me les ha ido? Bien, bien, profe. ¿Qué más, Camilo? Que la cámara lo apunta a usted, que está muy hacia arriba. Todos activen sus cámaras. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Iván. ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra. Danilo, Claudia, eh, enciendan la cámara. Todos, por favor, enciendan las cámaras. Falta Danilo y Laura e Iván, los que estamos aquí. Danilo, ¿usted está por ahí? Si está por ahí, por favor, toque la mesa 4 veces. No, el espíritu pues de Danilo no está. Danilo sigue ausente. Profe, sí estoy acá, pero es que si prendo la cámara se me cae la clase. Pensé que se le caía la olla. Pero no importa. Si es No, arroz, profe, es que si la es señal arroz, acá en Sobatar re mal antes. si es arroz con pollo, no importa. Bueno, Danilo, usted de eso está listo. Eh, Muchachos, sus notas ya están en el CIRA. Las notas las saqué de la forma más sencilla, tratando de favorecerlos al máximo a ustedes. Sencillamente, lo que había hecho el profe Milton, pues lo respeté. Las notas que él me envió, pues las que, sin hacer ningún cambio ni nada de eso, para favorecerlos a ustedes, nosotros tenemos una forma muy particular de calificar en matemáticas y física, la cual es trabajo de plataforma del 30%, trabajos de clase el 30% y la evaluación final del 40%. Pero me di cuenta que al aplicar ese criterio se quedaba casi todo el mundo. Entonces lo que hice fue todas las notas las promedié. Saqué un promedio de todas las notas y de esa forma todos quedaron pues favorecidos. La gran mayoría va con su materia bien. Espero le siga yendo bien de aquí hacia arriba. Hoy vamos a iniciar con una temática nueva y lentamente vamos viendo qué es lo que de cinemática no dominamos bien y lo vamos introduciendo en la temática nueva. Entonces hoy vamos a iniciar con el capítulo de dinámica. Realmente la física se divide en varias partes. Las dos grandes partes que tiene es la cinemática y la dinámica. Y otra parte grande que tiene la estática. En este caso, nosotros de estática vamos a ver muy poco, supremamente poco, y ustedes tampoco ven una materia más adelante que se llama estática. Sin embargo, aquí en dinámica se dan unos conceptos claves de estática. Entonces, ¿qué es la dinámica? Habíamos dicho que la cinemática se preocupaba por estudiar el movimiento de los cuerpos, sin interesarse en quién lo producía o quién lo detenía. En la dinámica, nosotros lo que tenemos es que igual, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos de
los cuerpos, pero se interesa de quién o qué lo produce o lo detiene. En pocas palabras, la dinámica coge las ecuaciones de la cinemática, es una parte que tiene la dinámica. Coge las ecuaciones que hay dentro de la cinemática, pero ya empieza a trabajarlas. Iván, que yo lo vea a usted, que no vea ya el afiche de la feria, sino que lo vea a usted. Claudia, active su cámara. Aquí me aparece Sebastián Alonso, pero creo que no es Sebastián. No, imposible. Es totalmente imposible. Pero bueno, un acto de fe me lleva a creer que sí. Bueno, entonces, fíjense, la dinámica va a tomar todos los conceptos de la cinemática, porque los va a necesitar y los va a aplicar. Pero, además de esos conceptos de la cinemática, se va a preocupar de quién produce el movimiento o quién lo detiene. Esta parte de la dinámica fue una de las grandes cosas que hizo Newton. A Newton se le debe el ordenamiento de toda esta parte. Entonces, esta parte de la dinámica se basa en 5 leyes. Entonces, la primera ley se llama la ley de la inercia. También se le conoce como la ley de Galileo. Galileo Galilei, ya que realmente fue él quien la descubrió. Lamentablemente él no pudo concretarla como la concretó Newton, pero Newton le dio el reconocimiento a Galileo que era una ley de él. Y Newton, en su libro Principia, la llama ley de Galileo. Sencillamente, en la ley de Galileo, ley de la inercia, lo que dice es que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de movimiento que se encuentre. A menos que sobre él actúe una acción externa para cambiar dicho estado de movimiento. Básicamente, esta primera ley nosotros la apreciamos de manera muy frecuente, muy frecuente. Alejandro, ¿qué pasa que no activa su cámara? De manera muy frecuente, igual que Iván. Los llamaron a comer. Entonces, Alejandro se encuentra ahí con nosotros. ¿Aún su espíritu está aquí? ¿O ya partió? Creo que se fue. Se fue Alejandro. Era un buen muchacho. Sí, el cuerpo tiende a permanecer en estado de movimiento, es que ese cuerpo posee una masa.
posee una masa. Y esa masa, mire, el estado de movimiento que se encuentre, a menos que sobre él actúe una acción externa. Y esa masa ocupa, entonces, ocupa un lugar en el espacio. En el espacio. También Galileo definió lo que es el espacio, que el espacio es isotrópico. Es decir, que puedo repetir el espacio de la misma forma en todos los lados. ¿Cómo yo repito el espacio? Porque existe una materia. Si no existiera materia, yo no podría generar espacio. El espacio no genera materia. La materia es la que genera el espacio. Entonces, la gran pregunta es que si esto tiene un fin. Sí, lógico. Esto debe tener un fin exactamente donde no haya más materia. Lo que pasa es que es tan inmenso que ve la concepción de materia se va al infinito, porque hay muchísima materia. Si nosotros nos ponemos a pensar galaxias descubiertas por el hombre, la más lejana está algo así como casi a 7.000 años luz. Eso es muchísima distancia. Se supone que más allá de esas, alrededor de 50 millones de años luz, hay más galaxias, pero en definitiva no se ha comprobado totalmente. 7.000 años luz es muchísima, muchísima distancia. Si la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, se encuentra aquí cerquitica a 2 años luz, 2.1 años luz, y necesitaríamos en vidas humanas gastar 103.000 años para ir hasta esa estrella con nuestra tecnología actual. ¿Cómo será una estrella que se encuentra en una galaxia a 50.000 años luz? Sería imposible con nuestra tecnología llegar hasta allá. Si escasamente nosotros podemos ver la luz que fue emitida hace 50 millones de años de Próxima Centauro, si la vemos hoy, estamos viendo la luz que emitió hace 2.1 años. O sea, con certeza no podemos saber si Próxima Centauro aún existe o ya dejó de existir. Esto es muy grande, no cabe en la cabeza. Entonces, al poseer masa y ocupar un volumen, hay una propiedad intrínseca de la materia que se llama densidad. Y la primera ley define a la densidad, diciendo que la densidad es la relación que existe entre la masa y eso que ocupa el espacio, que es el volumen. Esto es una propiedad intrínseca de la materia, que se define a través de la primera ley. Entonces, no es solo decir que los cuerpos tienden a permanecer en su estado de movimiento que se encuentren. Cuando subimos a un bus, sobre todo, y el bus arranca, nosotros nos pretendemos quedar en ese sitio. Y cuando vamos, ya el bus está andando y el bus frena, nosotros pretendemos llegar al primer puesto del bus, porque queremos seguir en el estado de movimiento que nos encontremos. Galileo hizo muchísimas pruebas para comprobar esto, muchas, pero no pudo definirla como la define Newton, que la define con muy pocas palabras. Ese volumen puede ser un volumen lineal. Cuando estamos hablando de volumen lineal, estamos hablando de un X
o un Y o un Z. También podríamos hablar de un delta de X o de un delta de Y o de un delta de Z. O si lo queremos más, de un diferencial de X, de un diferencial de Y o de un diferencial de Z. De cualquiera de estas formas podemos trabajar el volumen. Si es un volumen superficial, dicen que es una superficie, podríamos hablar de un X por Y o de un X por Z, porque aquí quedó mal, o de un X por Z o de un Y por Z. O las combinaciones que existirían, un delta de X por un delta de Y, un delta de X por un delta de Z, o un delta de Y por un delta de Z, por un delta de Z. O si es de manera infinitesimal, podemos hablar de un dx, de un dy, un dx por un dz, o un dy por un dz. Los que no hemos visto eso, pero estas expresiones diferenciales de abajo, lo que nos dan son integrales dobles. Y un volumen que se llama volumétrico estaría dado por un X, un Y por Z, o lo que es lo mismo un delta de X por un delta de Y, por un delta de Z, o de manera infinitesimal, un diferencial de X por un diferencial de Y por un diferencial de Z. Esto nos daría una integral triple para poderla hallar. Entonces, el concepto de la primera ley no es un concepto dado a la ligera, es un concepto que tiene muchísima información. La información más importante es que define una propiedad intrínseca de la materia. Listo. Segunda ley. Entonces, segunda ley. A esta segunda ley también se le conoce como la ley de Newton. Ahora, si fue que realmente se fue, pues Alejandro. ¿Usted, Alejandro, está ahí? Profe, ¿puede dejar un momentico la imagen anterior? ¿Quién me habló? ¿Quién pidió la imagen anterior? Profe, Danilo, fue Danilo. Yo, Danilo. Alejandro no está, ¿cierto? Entonces Alejandro tiene falla el día de hoy. No es justo que una persona prenda el computador y se vaya para tratar de engañarse él mismo. Profe, él me escribió que está en el terminal, que es que va viajando. Está en el terminal de Tunja y va viajando. Ah, vaina, fregada. Entonces va viajando para Tunja. No, está en Tunja y está en el terminal que va viajando, va a viajar para San Mateo. Listo. Pero no es justo que se conecte porque digan que está conectado. Eso es cacharle a él mismo. Segunda ley. Esta segunda ley tiene varios nombres. Comúnmente se llama la ley de Newton, o se llama la ley de la dinámica, o se llama la ley de la fuerza. Realmente, para mí, sería la ley de la fuerza. De la fuerza. O de la acción exterior. Observen que en la primera parte decía, a menos que sobre él actúe una acción exterior, externa. Entonces, la segunda ley se basa sobre esta parte de la primera ley. Va a haber esa acción externa que se va a aplicar sobre el cuerpo. Y esta acción externa que se va a aplicar sobre el cuerpo
se llama fuerza. Entonces, la acción externa para cambiar el estado de movimiento del cuerpo recibe el nombre de fuerza. Analíticamente, nosotros conocemos esta segunda ley como la fuerza igual a la masa por la aceleración. Si nos ponemos a analizar lo que vimos en cinemática, la aceleración sencillamente es el cambio en la velocidad respecto del tiempo. Pero nosotros estos cambios, si vamos a hablar de una aceleración instantánea, o sea, que se haga cuando el delta de t tiende a 0, entonces si delta de t tiende a 0, se dice que existe una aceleración instantánea. Entonces, la aceleración instantánea sería igual a la derivada o al diferencial de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, ya teniendo eso claro, que nosotros lo que vamos a trabajar aquí es una aceleración instantánea. Entonces, podríamos escribir esto como la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero la masa para la física clásica es una constante. Para la física cuántica y para la física relativística no es una constante. Es algo que cambia a través del tiempo. Pero para nosotros en este caso es una constante. Entonces, como es una constante y aplicando lo que el mismo Newton hizo del cálculo diferencial, entonces esta constante puede ir dentro del diferencial. Entonces sería la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que la masa por la velocidad sencillamente es la cantidad de momentum lineal o de movimiento lineal. Entonces la cantidad de movimiento lineal, que también se llama momentum. Entonces, teniendo eso, nosotros podemos ver que la fuerza es igual a la derivada del momentum lineal respecto del tiempo. Y esto es una ecuación diferencial de primer orden. Pero nosotros podemos establecer otra ecuación muy parecida a esta. Este de t está dividiendo al lado derecho. Entonces pasa al lado izquierdo a multiplicar. F por diferencial del tiempo igual al cambio en el momento lineal. Pero esto, F por el diferencial de tiempo, no es otra cosa que el diferencial de impulso. Y esto es igual al cambio en la cantidad de movimiento. De esta forma fue que Newton nos dijo la segunda ley. De esa forma fue que Newton nos expresó a nosotros la segunda ley. Realmente, esta primera que colocamos acá, ya es como nosotros la hemos trabajado para que sea más aceptable a nivel ingenieril. Pero a nivel de física, esta es la aceptable. Y a nivel de ingeniería, esta que es la que nosotros aplicamos. De manera fácil para resolver cualquier sistema coplanar de fuerzas. ¿Qué tiene que ver todo esto?
lo único que nos está diciendo aquí es que cada vez que el cuerpo realice un impulso, hay un cambio en el momentum de la partícula. El impulso es muy sencillo notarlo o verlo. El impulso es cuando nosotros, por ejemplo, en un balón de fútbol, le vamos a dar una patada y nuestro pie toca el balón, que lo toca por un instante de tiempo que tiende a cero. Ese instante de tiempo, con ese cambio en el estado del balón, se llama impulso. Después de que el pie deja de tocar el balón, entonces de ahí de para adelante se llama momentum lineal o momentum. Entonces lo que aquí está es que ese impulso es lo que me genera a mí el cambio en el movimiento de la partícula. Así fue como la mencionó Newton, y después por el cálculo diferencial que él mismo hizo, entonces nos devolvemos y esta es la que nosotros aplicamos. ¿Esto dónde se aplica? En todos los procesos que hay movimiento. O sea, todos los procesos que tengan movimiento, decimos que son procesos dinámicos. Son procesos dinámicos. Digamos, si nosotros tenemos aquí una guitarra, que la guitarra es más o menos, bueno, un acto de fe a ustedes les da que esta vaina es una guitarra. Listo. Y aquí hay un teclado, hay unas cuerdas. En el momento que nosotros pellizquemos una cuerda de estas, en el momento que nosotros al pellizcar la cuerda lo que hacemos es una onda, este movimiento es un movimiento dinámico. Ya se me fue a mí para un análisis con la segunda ley de Newton, con estas ecuaciones. Cuando pulsamos un tambor, ya se movieron las partículas de la tapa del tambor y ya me generó un movimiento. Cuando caminamos, cuando un motor funciona, cuando una máquina está elevando algo, cualquier cosa que haya movimiento, se analiza a partir de la segunda ley de Newton. Entonces la aplicabilidad es inmensa. Yo pensaría que en todos los procesos existe dinamismo, inclusive en los procesos que muchas veces llamamos estáticos, como son, tomemos un torno. Un torno, el torno no se va para ningún lado. El torno siempre está ahí porque está anclado al piso. Y se considera en un proceso estático. Pero todos sus mecanismos son dinámicos, entonces se analizan a través de la dinámica. El movimiento de un avión se analiza a través de la dinámica. Nuestra voz se analiza a través de la dinámica. O sea, la dinámica tiene una aplicabilidad muy alta, altísima. Cuando estamos haciendo una mezcla y queremos configurar la interfaz que sea el tambor donde yo introduzco todos mis componentes de gravilla, agua y todo eso, es un proceso dinámico. Y nos toca analizarlo a través de un proceso dinámico, que allí podríamos nosotros analizarlos para ver qué tipo de motor es el que le voy a colocar a esa máquina, que sea totalmente eficiente y que no vaya a hacer más de lo que tiene que hacer, sino que sea dimensionado totalmente. Cuando estoy pensando en hacerle una placa para una casa, y dentro de esa placa, por encima de esa placa van a haber pues movimientos, tengo que analizarlo de manera dinámica y de manera estática. Entonces, esto se aplica para todo, absolutamente para todo. Y si lo sabemos aplicar bien, vamos a hacer todos los mecanismos de manera eficiente, que es lo que nosotros pretendemos. Porque para hacer las cosas uno las puede hacer sobredimensionadas, pero no eficientes. Una de las utilidades de esta segunda ley, indudablemente, es el análisis del plano inclinado. Entonces, el plano inclinado. El plano inclinado se parte
de una serie de máquinas que llaman máquinas simples. Máquinas simples. Estas máquinas simples son las que utilizan los mínimos elementos para producir una transformación de energía. Una máquina lo único que hace es que hace una transformación de energía. Y el plano inclinado es una de ellas. Se llaman simples porque los elementos que lo componen son mínimos. No hay elementos complejos. Y todas las máquinas mucho más complejas están basadas en máquinas simples, o dentro de ellas hay muchas máquinas simples. Otras son las poleas, otras son la palanca, están dentro de las máquinas simples. Entonces, como una tarea, la tarea que tienen es consultar para el día sábado, consultar la definición de máquina simple, clases de máquinas simples y la eficiencia mecánica. Yo coloco tareas, pero nunca les digo envíenme la tarea, porque no, ese no es el fin. El fin es que de pronto hago un quiz y resulta que ese quiz, el punto que está en ese quiz, es el punto de la tarea. O sencillamente le pregunto a alguien, bueno, ¿qué consultó sobre las clases de máquinas simples? ¿O qué es eficiencia mecánica? Le pregunto a alguien, cojo a alguien al azar. Listo. Entonces, el plano inclinado. Un plano inclinado es de lo más sencillo que puede haber. Aquí está la superficie. Esta es la superficie. Y hablando en términos castizos, aquí yo coloco una tabla. Esto no quiere pintar. Y ahí, esto es una tabla. Eso es una simple tabla. Una tabla o como ustedes quieran pues, llamarle. Aquí en esta parte, esta tabla necesariamente debe tener un soporte para que no se caiga. Listo, ahí está el soporte. Que puede ser otra tabla. Como ustedes hablan en su lenguaje, eso es un planchón. Listo. Eso ya es una máquina simple. ¿Por qué? Yo coloco aquí una masa. Coloquemos la masa de otro color. De este color. Esto es una masa. Esto hay una masa. Y esta masa yo la puedo subir o la puedo bajar. No hay un criterio dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Entonces, esta línea que voy a trazar aquí es la que me va a permitir a mí subir o bajar esa masa. Entonces, lo único que hace es que puede subir la masa. O también la masa la puedo bajar. Para ambos sentidos funciona. Y es muy simpático esto de máquina simple porque si nosotros nos vamos a lo que son nuestros campesinos, yo soy del campo, yo nací en el campo y nunca negaré mis raíces. Yo soy hijo de campesinos, fui criado en el campo, entonces llegaban los camiones y en varios sitios venden la miel de caña para la bebida pues, de los trabajadores. Y esa miel llegaba en canecas. Entonces, para bajar la caneca del camión, pues colocaba una tabla en la plataforma del camión y empezaban a bajar la caneca. O para subirla, igual, colocaban una tabla y empezaban a subirla. Ellos, sin ciencia alguna,
están utilizando un plano inclinado, una máquina simple. Esto disminuye el esfuerzo, disminuye el trabajo, disminuye una cantidad de elementos. Vamos a poner que suba. Si sube, entonces hacia la parte de atrás aparece algo que se llama fuerza de fricción. Fuerza de fricción, que se opone al movimiento. Y hacia la parte de arriba estaría la fuerza aplicada. Listo. Esta máquina simple, como es una superficie que está inclinada, es una tabla que he colocado inclinada sobre el suelo, acá tendrá un ángulo de elevación, que lo vamos a llamar delta. No es más una máquina simple. Es tan simple que no es más. Entonces, por acá en esta parte, voy a trazar aquí una otra línea con color, no cambiemos de color, coloquemos un color, coloquemos este color. Por acá. Listo. Esto aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados. ¿Y qué sucede con eso? Con eso suceden varias cosas. La primera de ellas es que esta superficie hace una fuerza sobre el cuerpo. Hace una fuerza sobre el cuerpo. Y esa fuerza sobre el cuerpo se llama fuerza normal. Es lo primero que sucede. Lo segundo que sucede es que aquí, desde aquí hacia abajo, se ocasiona una fuerza. Y esa fuerza no es otra cosa que la ejercida por acción de la gravedad, que se llama el peso del cuerpo. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Listo. Pero este ángulo que hay acá es este mismo ángulo, ya que son alternos internos. Es exactamente el mismo. Y aquí en esta parte aparecen unos elementos que vale la pena tenerlos presentes, los cuales son, aquí en esta parte, Derrick luego no estaba en sesión, voy a pintar una línea de acá a acá, listo, y voy a pintar otra línea de acá a acá, listo. Entonces ahora voy a tratar de, con este otro color, con este, de pintar aquí una línea de acá a acá. De pronto la voy a pintar más gruesa para que se note mejor. La voy a pintar desde acá hasta acá. Listo. Y la otra que voy a pintar, uy, me falta un pedacito. Desde acá hasta acá. Listo. Y aquí es hasta acá. Eso. Listo. Entonces, la cosa es que este pedazo que hay acá, este pedacito que hay acá, es este mismo pedacito. Y este que hay acá es este mismo. Bueno, con este no hay problema. Con este es que de pronto muchas veces no se visualiza bien. Esto que hay acá es un triángulo rectángulo en este punto. O sea que la hipotenusa es esta. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que este lado es la hipotenusa por el coseno del ángulo, ya que queda adyacente, queda pegado al lado del ángulo. Entonces, esto es la hipotenusa, que es el peso
por el coseno del ángulo. Y este que está acá, que es este, queda al otro lado del ángulo, opuesto al ángulo. Entonces se aplica la función seno. Sería la hipotenusa, sería W por el seno del ángulo. Listo. Analizo qué más fuerzas pueden actuar sobre este cuerpo y veo que para mi gratitud aparentemente no hay ninguna fuerza más. Entonces cojo y aíslo el cuerpo. Lo aíslo. Y al aislarlo, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que le voy a quitar esta tablita que le coloqué acá, este soporte verde que le coloqué acá, para que esta tabla se caiga. Entonces, como la tabla se va a caer, lo que me queda a mí es esto. Eso que estaba de manera torcidita, un ángulo zeta, ahora me queda de forma horizontal. Y aquí en esta parte, entonces me queda este de acá, este. Listo. Ay, bueno, hay un acto de veloz. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó hacia atrás. Fíjese que aquí está el 0 y aquí hacia atrás. Entonces, hacia atrás nos quedó esta. Primero voy a pintar la fuerza de fricción. Un poquito más angosta. Nos queda esta línea que sería la fuerza de fricción. Que sería la fuerza de fricción. Listo. Y ahora, hacia adelante, hacia atrás, también tenemos nosotros este otro pedacito. Este desde acá hasta por acá puede ser. Y eso sería el peso por el seno del ángulo. Entonces vamos a escribir esos dos elementos para que no se nos olvide. Esta es la fuerza de fricción y este es el peso por el seno del ángulo. Listo. Hacia arriba, ¿qué nos queda? Hacia arriba nos queda la normal. Uy, qué flecha de fea. Nos queda la normal. Y hacia abajo nos toca volver y pintar otro pedacito, que sería este, que está hacia abajo. Por ahí puede ser. Y hacia abajo, que sería este de acá, que apunta para acá. Ahora sí. Y cambiamos de color. Cambiamos de... Entonces hacia arriba estaría la normal. Y aquí hacia abajo, que sería este, estaría el peso del cuerpo por el coseno del ángulo. Y hacia la parte derecha, hacia este lado, estaría la fuerza aplicada. Esto que acabamos de hacer nosotros le tenemos un nombre. Se llama diagrama del cuerpo libre. Del cuerpo libre. Oiga, muchachos, me pasé y los otros me están esperando en clase. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí con el diagrama del cuerpo libre para un cuerpo con muy pocas fuerzas. Y el día sábado vamos a resolver esto porque me toca empatar con el otro grupo el día sábado. O sea, ustedes el día sábado van adelantados. Porque el día sábado me toca con el otro grupo decirles lo que hablamos hoy como primera medida, pero se lo voy a hacer un poquito más rápido para avanzar.
Y ustedes van a volver a repasar el día sábado en los primeros minutos, lo que vimos hoy hasta aquí, y ya montamos las fórmulas. Muchachos, que Dios me los bendiga y me los cuiden por siempre. Gracias, profe. Bueno, que Dios los bendiga por siempre. Gracias, profe.